Bueno, sin barbijo. Muchas gracias por participar en este comienzo de los homenajes a Borges al cumplirse 122 años de su nacimiento. Agradecemos particularmente al Ministerio de Cultura, al ministro Tristan Bauer, que está aquí presente y que nos va a acompañar en los cursos que va a haber sobre cine y Borges en septiembre, a partir de mediados de septiembre, ¿verdad? Esto va a estar anunciado todo en la web del CCK, así que ustedes allí tendrán toda la información sobre los prestigiosos expositores que habrá en este curso de cine y Borges. Y hoy vamos a comenzarlo con este diálogo con Pablo De Vita, profesor de varias universidades de la Argentina y del mundo, crítico, autor, bueno, María Kodama, a quien todos conocemos, con los cuales comienzan estos homenajes que ustedes saben que además de los 122 años del nacimiento de Borges, también son los 100 años de la revista Prisma, que se vuelve a editar en el número 27, que todos pueden encontrar en la web de la Fundación Borges, en PDF, también en edición limitada, edición impresa que hizo Penguin Random House, y también la revista Proa, el número 27. Y por otro lado, bueno, en cuanto a las jornadas Borges que comienzan este viernes, coordinadas por el profesor Lucas Adur y su equipo, que está aquí en la sala. Y bueno, estas jornadas también se van a dar a conocer en las webs. Se ha publicado un libro sobre las jornadas Borges 120, que está disponible para quien lo quiera pedir en la Fundación Borges. Y por otro lado, continuamos adelante con el proyecto Borges para estudiantes, con los libros que venimos, los cuadernillos que venimos editando, con la web seresfantásticos.com. También estos libros ahora los va a editar Penguin Random House. Y bueno, esta presentación muy breve para dar lugar al diálogo entre Pablo De Vita y María, que va a durar más o menos 40 minutos, y después va a haber otros 40 minutos de un documental que hicimos para el centenario de Borges en 1999, con la muestra itinerante que recorrió muchos países, una muestra de 30 toneladas volumétricas que comenzó en la Biblioteca Marciana de Venecia y después siguió por varios países de Europa y también en América Latina, que es una de las tantas actividades que viene realizando la Fundación Borges. Las jornadas Borges vienen desde hace muchos años y también las conferencias en Argentina y en distintos países del mundo, movidas poéticas. Bueno, sería muy larguísimo tratar de enumerarlo, pero simplemente lo dejo como un dato, porque hay algunos que por ahí han dicho que por fin se va a hacer algo, conferencias sobre Borges en la Argentina, pero bueno, hace 30 años que María, 35 años que María tiene la Fundación Borges y está haciendo conferencias no solo en la Argentina, sino en muchísimos países. Las últimas, antes de la pandemia, en China, ¿verdad, María? O sea que Borges es universal y está llegando a todos los países y nosotros continuamos con este humilde esfuerzo, ayudados por mucha gente, entre ellos el ministro Tristan Bauer. También agradecemos el apoyo de mecenazgo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, vamos a dar lugar entonces, después de esta breve presentación, a este diálogo sobre Borges y el cine, que María tiene mucho que decir. Incluso ella actuó en una película en la cual Borges fue actor también, ¿no? Que fue muy divertido eso, pero eso lo pueden decir ellos mejor. Bueno, yo me voy con los libritos y los dejo en muy buena compañía y después de este diálogo vamos a este documental donde también muestra distintas facetas de Borges, entre ellas la cinematográfica. Muchas gracias por acompañarnos y ustedes saben que esto se transmite por el canal de YouTube del CCK mañana y las jornadas Borges van a ser presenciales y también virtuales, pero con transmisión en vivo y en directo. Muchas gracias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por la convocatoria para participar de este encuentro. Por empezar, celebrando el Día del Lector, gracias a la posibilidad de celebrar la vida de Jorge Luis Borges. Agradezco profundamente a la Fundación Jorge Luis Borges. Agradezco también a las autoridades del orden nacional presentes en las salas y al cuerpo diplomático que hoy nos acompaña, que realmente es un privilegio, y a todos los representantes de la cultura y a todos ustedes por estar aquí presentes cumpliendo el protocolo que dicta la pandemia y llenando la sala hasta donde se puede, pero llenándola a capacidad completa con el aplauso que le vamos a tributar nuevamente a la gran María Kodama. Antes de involucrarnos con el mundo de Borges y el cine, que quiero decir, tal como señalaba Fernando, que es absolutamente inagotable e inabarcable, como es todo lo que rodea al gran maestro Borges, quiero también detenerme un poco en lo que significa el ámbito del cine en general y la efervescencia de lo que significaba Buenos Aires para que una personalidad como Borges también se sintiera atraída por el cinematógrafo. En particular, tenemos un Borges crítico de cine que comenzó, como ustedes saben, en la revista Sur de Victorio Campo. Traje un ejemplar para mostrarles. Este es uno de los primeros ejemplares que se editaron de Sur. Este es del año 37, la revista nació en el 31. Este ejemplar tiene la crítica de la película Verdes Praderas, la película dirigida por Mark Connelly, que después ganó el premio Pulitzer, y que tenía la particularidad de tener el protagónico de Rex Ingram y de todo un elenco afroamericano, que fue una de las pocas películas que hizo Hollywood, el Hollywood de oro, con todo un elenco de color. Realmente detenerse en el crítico de cine no puede omitir pensar en el guionista, no puede omitir el trabajo con Leopoldo Torre Nilsson en Días de Odio, tampoco puede olvidar un primer acercamiento con un proyecto que finalmente no se concretó, de la mano de Lucas de Mare, y con un título que iba a ser Suburbio, y que lo iba a encontrar a Borges trabajando junto a Ulises Petit de Murat y su gran amigo Manuel Peirú, en un proyecto que lamentablemente no se concretó. También sabemos todos que existe el Borges adaptado o traspuesto al cine. Hay una notable cantidad de películas, sobre todo a partir de la década del 70, que hacen foco en su literatura. El Borges documentado, a partir de 1969, con un corto de Luis Ángel Bellava, que por primera vez retrató a Jorge Luis Borges para después continuar ese derrotero de aparición en la pantalla grande de la mano de otros directores como Adolfo García Videla o Ricardo Bulicher, que también lo retrataron en su debido momento. El Borges actor, como señalaba Fernando, y que vamos a preguntarle también a María, a la María actriz, de esa experiencia prácticamente desconocida, se conoce muy poco, se ha visto muy poco ese corto de Borges, Un destino sudamericano. También tenemos el Borges personaje, por supuesto, de la mano de Javier Torre, de la mano de Juan Carlos de Sanso con El amor y el espanto, de la mano, por supuesto, de Tristán Bauer con Los libros y la noche, con ese fabuloso Jorge Luis delineado por Walter Santana, que con tanta emoción nos devolvía la pantalla grande de la mano y de la lente de Tristán. Y también el Borges como cita. Ustedes saben que Borges aparece en el cine incluso sin que uno se dé cuenta. Por ejemplo, lo tenemos en Alphaville, la película de Godard, donde hay pasajes de los diálogos que son poemas de Borges. Lo tenemos en El nombre de la rosa, lógicamente, el bibliotecario, custodio de la biblioteca, ciego. Y hay una cita de Umberto Eco que es muy linda, que dice: al igual que los pintores del Renacimiento que colocaban su retrato o el de sus amigos, yo puse el nombre de Borges, como el de otros tantos amigos. Era una manera de rendirle homenaje a Borges. Esto decía Umberto Eco sobre aquel bibliotecario llamado Jorge de Borges y que custodiaba la abadía y custodiaba la biblioteca. Y también, algo que vamos a volver luego, Mick Jagger, fanático, lector de Borges, y que pidió en una película dirigida por Nicholas Ray, llamada Performance, una película con codirección de Nicholas Ray
y Donald Cammell, que él pudiera aparecer leyendo a Borges. Incluso también hay otra aparición de Borges en la pantalla de esa película y creo que también varias anécdotas. Así que hablar de Borges es hablar de algo inagotable, hablar de algo mágico y hablar también de una personalidad que, como se ha dicho tantas veces, veía una línea donde otros solamente veían un punto. Borges nos permite también involucrarnos en estos horizontes de la pantalla grande, nos permite también pensarlo en la crítica de la revista Sur, con esas memorables sentencias. Ustedes recordarán la que escribió sobre los muchachos de antes no usaban gomina. Borges era un crítico muy, muy mordaz, pero no por eso, y eso tenemos que dejarlo en claro, odiaba el cine argentino. Eso es una gran mentira. Porque si ustedes leen la crítica también que escribió de La fuga, de Zaslavsky, o la crítica de Prisioneros de la Tierra, de Mario Soffici, van a ver también un Borges que amaba los productos que demostraban una gran autenticidad en nuestra pantalla. También se opuso al doblaje, se opuso rotundamente al doblaje. Y también le vamos a preguntar a María si eso quizá no lo afectó luego, cuando ya no pudo ver lo que sucedía en la pantalla y solamente tenía que guiarse por lo que se podía escuchar para reconstruir la acción. Y así podríamos seguir mucho y bastante, y recordar también a Emma Suns, cuando dice, lo abrió debajo del retrato de Milton Sills, donde la había dejado la anteanoche, estaba la carta de Faín. ¿Quién era Milton Sills? Seguramente nadie se acuerda de Milton Sills, pero Milton Sills vive gracias a Emma Suns de Borges. Milton Sills fue un actor teatral estadounidense pionero del cine mudo, murió muy tempranamente y fue uno de los fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. También está presente Joseph von Sternberg en su literatura. También está presente, por supuesto, la mirada a Billy the Kid, donde también nos podemos deslumbrar con un Kim Vidor. Digo, la mirada de Borges era la mirada de la épica, y la mirada de la épica transmitida en pantalla a través de esos westerns que tanto adoraba y del cual tomaba a veces algunas sentencias para después que quedaran amplificadas en su literatura, como aquella que dice, debía 21 muertes sin contar mexicanos. Borges había trabajado en una versión con Bioy Casares de Hombre de la Esquina Rosada, habían hecho un guión previo a lo que ustedes conocen que finalmente no se utilizó y un proyecto que no prosperó. Luego también ustedes saben que trabajó junto a Hugo Santiago y también con Bioy en Invasión, una de las películas más extraordinariamente mitológicas que brindó el cine argentino. Y hoy vamos a detenernos también en pensar en el Borges espectador y sobre todo cómo era el espacio de la sala cinematográfica ante un Borges ciego. Borges va el 23 de diciembre de 1954 al cine y manifiesta que casi no vio nada. Ya sabemos que un año más tarde se pronunciaría esa ceguera, pero sin embargo jamás va a abandonar el ritual de la sala cinematográfica. María, uno descuenta, por supuesto, el vínculo cinematográfico que desprende todo este recorrido de Borges y también descuenta el vínculo literario que los unía y un poco también que creo ese vínculo literario significó ese encuentro en la calle Florida, de lo cual luego me gustaría que señalaras algo, un encuentro que iba a ser definitorio y definitivo. Y entonces un poco cómo se vincula ese primer encuentro y también cómo era el vínculo de ustedes con el cine, porque te conocemos también y reconocemos en tu mirada a una gran y una apasionada cinéfila. Sí, a mí me encanta el cine y bueno, voy todas las veces que puedo con amigos y después comentamos y bueno, me parece maravilloso, ¿no? Sí. ¿Y ese primer encuentro en la calle Florida, podemos contar algo más? Ah, sí, eso fue muy divertido porque resulta que un amigo de mi padre, como yo quería estudiar literatura, le dijo a mi padre que este hombre que era extraordinario iba a dar una conferencia y entonces si él me permitía ir, le dijo, bueno, decide ella, si ella quiere ir, que vaya. Entonces me llevó y
yo soy muy tímida, era muy tímida, y entonces cuando yo veo que yo quería enseñar, siempre quise enseñar, pero al mismo tiempo me angustiaba mucho porque como era tímida decía, y no tengo volumen de voz, entonces yo pensaba, ¿cómo voy a enseñar si soy tímida y no tengo volumen de voz? Y eso me angustiaba mucho. Cuando este amigo de mi padre me lleva a escuchar la conferencia de Borges, la sala estaba repleta, la gente sentada en el suelo, una cosa increíble, y cuando él entra a escena, yo, porque uno siente a las otras personas, ¿verdad? Aunque no hable con ellas, hay algo que se transmite. Y yo miro a este señor y digo, pero este señor es más tímido que yo. Y cuando empieza a hablar, no tenía volumen de voz. Entonces yo salí de allí con la primera gran como seguridad que él me dio. Si este señor puede, yo voy a poder. Entonces para mí eso fue la maravilla, porque mi pasión era enseñar, ¿no? Entonces era lo máximo. Y después, bueno, después de eso yo iba a comprar libros en la calle Florida y yo caminaba y camino, por eso es lo que me pasó, como una bala y casi lo tiro al piso. Entonces le digo, ay, perdón, le digo, yo lo escuché a usted cuando era chica. Entonces por la voz se daba cuenta. Me dice, claro, usted es grande, ¿en qué trabaja? Le digo, no, estoy en 4º año del secundario. Dice, sí, y entonces le gusta la literatura, ¿qué va a estudiar? Digo, sí, me gusta la literatura, voy a estudiar letras. Le digo, porque me gusta, yo quiero aprender latín, yo quiero aprender griego, le dije. Me dice, ¿le gustan las lenguas antiguas? Sí, ¿le gustaría el inglés antiguo? Entonces yo, para hacerme la sabia, le digo, Shakespeare. No, dice, siglo VI, VII. No, le digo, eso debe ser muy difícil. Y él me contesta, no, le estoy proponiendo, yo tampoco lo sé, si usted quiere lo estudiamos juntos. Ahora, te das cuenta de la locura de parte de él y de parte mía también, evidentemente. Entonces nos encontrábamos en la calle Florida, en la Richmond, en distintos bares. Hasta que un día él me dijo que la madre le decía que yo era una menor de edad y no me podía tener de bar en bar, que me llevara a la casa. Yo creo que la madre quería conocerme, a ver con qué loca estaba estudiando. Y entonces, bueno, me llevó y después hice una relación maravillosa con la madre de él. Y así empezamos el estudio del anglosajón y después empezamos a estudiar el islandés. A él le encantaba estudiar idiomas, a mí también, ¿no? Así que eso fue una experiencia muy, muy interesante, muy linda. Y usted mencionaba a Shakespeare en ese primer encuentro. Y hay algo que los críticos siempre tratamos de buscar analogías con todo, ¿no? Los críticos de cine somos tremendos, los directores de cine lo saben muy bien. Muchas veces decimos que Ingmar Bergman es el Shakespeare del cine. Por la condensación analítica que tiene su cinematografía, por la densidad del tratamiento de las historias, por precisamente trasladar el ámbito de la tragedia a la escena del séptimo arte. Y sabemos también que Borges era un gran fanático admirador de Shakespeare a partir de todo lo que escribió en sus cuentos, los poemas, los ensayos. Bergman, sin embargo, cuando tuvo reconocimiento mundial, ya lamentablemente Jorge Luis no podía verlo. Claro. Quería saber si él estaba al tanto de lo que significaba Bergman y si había tenido algún acercamiento a la figura del legendario maestro sueco. Bueno, es muy interesante porque una vez teníamos que ir a comer. Entonces yo le digo que teníamos que o cambiar el día porque yo ese día tenía que ver una película. Entonces me dice, bueno, pero a mí me gusta el cine, ¿por qué no puedo ir yo? Le digo, no, si quiere venir, venga, pero ¿sabe qué pasa? Que la película es en sueco y yo no puedo estar diciéndole a usted qué es lo que sucede. Las otras no, porque él hablaba inglés, francés, alemán, no había ningún problema. No, me dice, no, yo voy con usted. Bueno, está bien, vamos. Entonces yo veía que él miraba así, bueno. Cuando salimos, vamos a comer y me dice, María, más o menos el argumento era este. Y yo le digo, usted me engañó, usted sabe sueco, y me dijo que no sabía. No, dice, pero para mí fue muy interesante. Así que cada vez que veo una película sueca,
vamos juntos, porque yo escuchaba los sonidos y trataba de hacer la comparación o unir eso con el inglés, con el otro. Así que para él fue una experiencia maravillosa y logró sacar en grandes rasgos lo que la película era, ¿no? ¿Qué película era? El Séptimo Sello. El Séptimo Sello. Sí, sí. Y después vimos esa otra de las dos hermanas. El Silencio. El Silencio. El Silencio. Bueno, en El Silencio fue maravilloso porque nunca me voy a olvidar la emoción de Borges, que lloraba, porque las hermanas están peleándose como locas y de pronto entra el mucamo y el mucamo hace y dice Johannes Sebastian Bach. Y las dos mujeres se calman, ¿no? Y Borges lloraba porque a Buena le gustaba mucho Bach, a mí también. Así que... Como a Berman, que construyó todo a partir de las zarabandas de Bach y construyó una filmografía increíble, increíble. Ahora, hablando de Borges y el cine, también hay que referir el Borges documentado, como decíamos antes, con su presencia tan singular y tan magnética en la pantalla grande, y la virtud que tenemos de poder contar con material, además de las entrevistas televisivas, con material documental que registra su presencia. Ahí hay dos películas que son gravitantes. Una es Los paseos con Borges, de Adolfo García Videla, la película que se terminó en el exilio, porque García Videla tuvo que escapar de la terrible y sangrienta dictadura militar argentina y se refugió en México, donde culminó en los laboratorios Pelmex la edición de Los paseos con Borges. Y luego también está Borges para Millones, de Ricardo Bulicher. Lo que quería saber era un detalle fundamental al momento de pensar a Borges en el cine y también pensarla a usted en el cine, porque usted también está en esas dos películas. ¿Cómo era la relación de Borges cuando era protagonista de una película? Porque es muy distinto cuando viene, por ejemplo, la televisión. Con la televisión, Borges está sentado, responde preguntas, la cámara lo enfoca. Si vemos Los paseos con Borges, entendemos que hay una narrativa de la cual Borges participa activamente a partir de ese recorrido que hace por la ciudad de Buenos Aires, a partir de las lecturas en el escritorio, donde usted también está presente, tomando apuntes, señalando situaciones. Quería saber cómo era el vínculo que ustedes establecían al momento de realizarse una película. ¿Cómo era la actitud de Borges en el set de filmación? Bueno, eso fue muy divertido porque yo recuerdo que en la que somos actores, él tenía que hacer un cuento de él, Emma Suns, cuando él sube la escalera, que eso fue en la vida real, ¿no? Subió la escalera, ya no veía y entonces estaba una ventana abierta y que le lastimó la cabeza. Y entonces toca el timbre y abre la amiga que estaba esperándolo a la puerta y lo ve todo ensangrentado y bueno, entonces esa escena es la que yo era la amiga de él que lo estaba esperando y él subía y bueno, pero fue muy divertido porque nos tentábamos de risa y bueno, no sé, bueno, al final salió y fue muy, muy, muy lindo, una experiencia distinta. Y volviendo un poco también a la sala de cine, ya que hablé de Shakespeare y hablamos de Shakespeare, quiero detenerme en una cita de Borges que escribió para la revista El Hogar. Y decía, se ha publicado en Inglaterra un nuevo libro sobre el mitológico Lawrence, libertador de Arabia, traductor heroico de la Odisea, asceta, arqueólogo, soldado y gran escritor. Se titula Portrait of T.E. Lawrence y lo firma Mr. Vivian Richards, amigo personal del héroe. Amigo personal, no amigo íntimo, porque en la vida intensa de Lawrence no hubo amistades íntimas, así como tampoco hubo amores. Lawrence era increíblemente celoso de su independencia. Esto lo escribió Borges a su admirado Thomas Edward Lawrence. ¿Y podemos imaginarlos viendo Lawrence de Arabia? Así es muy divertido porque a él le encantaba y la vimos muchísimas veces. Entonces un día él me dice, ay María, dice, usted debe estar harta de ver esta película. Dice, la hemos visto tantas veces. Y le digo, no, todo lo contrario, me encanta. Le digo, porque Peter O'Toole es buenísimo y haciendo el papel de Lawrence, le digo, usted no se imagina. Y a mí me quedó para siempre grabada esa escena porque cuando está él tratando de convencer al árabe para que lo lleve a Aqaba,
la mirada del actor era tan impresionante. Uno en la mirada veía cómo él trataba de entender cómo era el otro para decirle lo que tenía que decirle y hacer él lo que quería, que era que lo llevara a cabo. Entonces, yo decía, no, le digo, yo estoy encantada. 6 meses después, me dice, yo estaba pensando algo. Digo, ¿qué pensaba? Que primero, usted no ha bebido alcohol en su vida. Peter O'Toole es irlandés, los irlandeses son borrachos. Y en segundo lugar, ahí en el tercer estante de la biblioteca está un libro sobre Lawrence. Entonces, ábralo, era un enano y a usted le gustan los hombres altos, o sea que 6 meses después me di cuenta que era celoso y destruyó al actor y al protagonista, al que hacía el actor. Pero genial, muy divertido era. Y eso que era Peter O'Toole, el protagonista, además, no era solo Lawrence. No, yo le dije a él, ¿no? Porque él era, pues él no quería que yo trabajara, y yo le dije, usted me dice que mi padre me educó para usted, ¿verdad? Sí, pues mi padre me dijo que la independencia es económica, de modo que de usted nada, porque él quería agarrarme, y eso conmigo no va. Entonces yo le dije un día, mire Borges, vamos a ser claros, yo, cuando me di cuenta que era celoso, podía pensar, yo le digo una cosa y usted sabe cómo soy. Si yo llegara a encontrar otra persona, por supuesto, más fascinante que usted, cosa que creo imposible, pero el destino uno nunca puede asegurar nada. Yo le prometo que antes de tomar un café con esa persona, yo le voy a decir, mire Borges, lo lamento, he encontrado algo más fascinante que usted, así que lo dejo. Pero así me dejaba de fastidiar. Y bueno, él sabía que era así, ¿no? Y que bueno, era imposible que apareciera alguien más que pudiera entrar así, de esa manera, a mi alma, ¿no? Ahora, María, hay algo muy interesante que usted destacó en esa línea que recién refería Borges, que es el sentido de independencia y el sentido un poco de la admiración por la independencia. Nosotros sabemos que usted fue criada por un papá japonés shintoísta, Sí. Donde el concepto de la ética de la responsabilidad es muy muy importante, junto a la idea de la independencia, porque bueno, es como una especie de yin-yang que se retroalimenta, ¿no? La ética de la responsabilidad junto a el lugar de la independencia y la independencia con responsabilidad. Sí, claro. Entonces quería saber si algo de eso se trasladó en el entendimiento entre ustedes. Sí, yo creo que sí. Digo, él tenía que entenderlo, porque si no yo, harto. No. Por eso él decía que yo era la primera prisionera de la libertad, porque para ser libre yo hasta podía dejarlo caer a él. Y le dije, sí, usted me deja ser libre y usted es libre de hacer lo que quiere. Yo también, así que ningún problema, Borges. Y después fue muy interesante porque yo no daba la última materia. Entonces un día el profesor, que había sido profesor mío en otra materia de la facultad, me encuentra por la calle y me dice, Kodama, ¿podemos tomar un café? Le digo, sí, claro, cómo no. Dice, ¿por qué usted no da la materia? Le digo, no puedo, pero usted da los parciales y los da bien, no puedo. Entonces yo me fijé, porque él había sido profesor mío en otra materia, si yo había sido injusto con usted, pero no. Entonces, yo sé que usted estudia porque da los parciales, venga, y entonces yo la apruebo, peor todavía. Y un día una amiga de Borges, una inglesa, John Lay, me dice, vos no das la materia porque él no quiere. No, pero todo lo contrario, ¿sí? Ahí tenés el teléfono, llámalo. Llámalo y decide que hasta que no dé la última materia, que era literatura española medieval, no la vas a ver, que vas a estudiar. Pero no, llámalo, entonces lo llamo. Esa es John que le ha llenado la cabeza, venga inmediatamente. Cuando llego a la casa me dice, ¿pero por qué? ¿Para qué necesita usted la última materia? ¿Qué es lo que le pasa? Yo no he ido a la facultad, no he terminado los estudios. Todo. Entonces yo ahí dije, no, este es un monstruo, porque tenemos un viaje. Y me dice, ¿qué voy a hacer con el viaje? Yo le digo Borges, en cuanto al viaje, hay 25 mujeres que quieren viajar con usted, de modo que vaya con cualquiera. Pero yo no estoy enamorado de ellas, yo no soy celosa, no va a haber ningún problema. Entonces me dice, bueno, dice, pero esto no puede ser, eso es John que le ha llenado la cabeza, yo no terminé tampoco el bachillerato. Y digo, por supuesto, Borges, usted es Jorge Luis Borges,
ante todo me doy cuenta que es un monstruo de egoísmo, porque lo único que le interesa es si voy a acompañarlo o no en el viaje. Le digo, de modo que, aparte, usted tiene razón, usted tiene su obra y es Jorge Luis Borges, de modo que no necesita ningún título. Yo soy María Kodama, he dado 29 materias y voy a dar la número 30. Adiós, y me fui. Después, al día siguiente, llamaba como loco a lo de Joan, y Joan con los brazos cruzados, no vas a ceder. Entonces, atiendo y me dice, bueno, venga que vamos a estudiar. Por eso borró todo y seguimos, si no, lo dejaba. Entonces me dice, bueno, venga, ¿qué tenemos que estudiar? Literatura medieval. ¿Qué plomo? No, así no Borges. No, está bien, venga que le estudiamos. Estudió todo, que era un plomo en realidad. Estudió todo, así que eso borró todo si no, yo lo dejaba porque era un monstruo. ¿Cómo me va a decir eso? Por eso el título me lo dan Joan y él, porque si no es por Joan, yo no me recibo. Ella me hizo dar cuenta. Qué maravilla. Quería volver un poco al mundo del cine y sobre todo en un día que los amantes del rock están tan tristes porque hoy murió el baterista de los Rolling Stones, Charlie Watts, y vincularlo a otro personaje de esa banda que es Mick Jagger. Como decía en la presentación, Mick Jagger insistió en tener que leer a Borges cuando protagonizó Performance. Y además, pensar un poco cómo estaba esa vinculación de lo que es el cine y el rock en la figura de Borges. Y esto lo quiero dejar bien marcado porque, desgraciadamente, quienes no tuvimos el placer por una cuestión cronológica de conocerlo, lamentablemente nos presentaban muchas veces en la escuela a un Borges aburrido, algo totalmente alejado de la realidad, conociéndolo y conociéndola. Entonces, a partir de que vamos a ver en instantes un fantástico documental donde también está presente un fragmento de The Wall, la película de Alan Parker, quiero saber qué relación había entre The Wall, Pink Floyd y Borges, y por otro lado, los Rolling Stones o Mick Jagger y Borges. Bueno, en realidad, el rock era lo que yo escuchaba y bueno, yo le dije, no, me dice, eso me gusta muchísimo, dice, porque tiene una fuerza, una vida que otras músicas no tienen. Dice, entonces le gustaba y escuchábamos, CDs o discos que yo tenía. Y entonces, bueno, un día, por empezar, cuando él escuchó The Wall, dijo, no. Lo único que yo quiero, porque en los cumpleaños, dice, en las fiestas de cumpleaños la música que ponen es una estupidez, entonces para celebrar mi cumpleaños vamos a pasar The Wall. Bueno, perfecto, pasamos The Wall cada cumpleaños de Borges, mientras él vivía y ahora también. Y bueno, entonces un día estábamos en un teatro y viene Mick Jagger, se arrodilla y le dice, maestro, yo lo admiro, yo he leído toda su obra. Entonces Borges le dice, ¿y usted quién es, señor? Mick Jagger. Ah, le dice, el de Performance. Entonces le dice, él, ¿cómo? ¿Usted me conoce? Sí, gracias a María, toda su obra me encanta. Y eso es lo que ponemos en mi cumpleaños. De Wall. Así que fue muy divertido. Fabuloso el recuerdo de Mick Jagger con los Rolling Stones y Performance y la fascinación de Mick Jagger con Borges y por otro lado un cumpleaños que sigue sonando hasta el día de hoy con otro ladrillo en la pared gracias a Pink Floyd y The Wall. Antes de que demos paso a la película, quiero quedarme con una imagen que en realidad es una fotografía, pero me gustaría pensarla como una especie de paseo de película. Y es una imagen de la cual se ha hablado mucho. Y quiero saber el trasfondo de esa imagen, porque bueno, toda fotografía esconde en realidad una película en sí misma. ¿Cómo fue ese paseo en globo del cual nos quedó aquella famosa instantánea en la cual la vemos junto a Jorge Luis remontando los cielos? Eso fue muy divertido porque estábamos en Estados Unidos, eso fue en el Valle de Napa, ¿no? El Valle. Y entonces yo estaba mirando porque una amiga mía quería comprar no sé qué cosa y estaba mirando el diario. Y le digo de pronto a Borges, le digo, acá parece que hay viajes en globo. Entonces dice, ¿cómo viajes en globo? Averigüemos. Entonces, bueno, no había una compañía que estaba toda alquilada porque había un casamiento en globo. Y así, bueno, 2 o 3
Y finalmente una dijo que sí que se podía, pero que había que ir muy temprano porque si no con el sol y todo eso había que salir al alba, digamos 4 de la mañana. Y yo le digo, entonces dice, sí, vamos. Entonces empezó, bueno, pero la barquilla será de plástico, esperemos que no será. Borges, si seguimos así, mañana no vamos a estar allí a las 4 de la mañana, así que supongamos que va a ser no de plástico. Bueno, cuando llegamos, claro, el señor dice, bueno, entonces vamos a ir y el señor va a seguirnos con un coche. Dice, hay 2 botellas de champán, una para dejar en el lugar donde aterrizamos y otra, dice, para brindar. Y el señor va en el coche. No, ¿cómo que va en el coche? Le dice él, yo voy a ir. No, pero señor, esto... No, yo voy a ir. Entonces le dice, pero señor, mire, usted tiene que poner el pie acá y es como si montara. Yo cuando era joven montaba. Entonces yo lo llamo al hombre y le digo, mire señor, acá no estamos por mí, estamos por él. Como usted se da cuenta, aunque usted hable 40 horas, no lo va a sacar de su idea. Entonces, hagamos algo. Yo le firmo a usted un papel por el cual toda la responsabilidad es mía y por el cual todo lo que tenga que necesitar como ayuda para mí durante el viaje, se la pone a él. Y terminamos la historia, si no vamos a seguir acá hasta pasado mañana. Bueno, dice, y Borges montó, subió y estaba feliz de la vida, ¿no? Una cosa maravillosa, pues, inolvidable. Y es muy interesante porque después fue divertido, porque de pronto dijo, ay, no pensamos en todo y no en un sombrero, claro, porque el fuego arriba, bueno, pero fue re feliz, estaba fascinado. Y además es tan extraño, porque es un silencio que, aunque uno esté en un cuarto cerrado, o en el campo, no es el silencio que uno tiene ahí arriba, es un silencio especialísimo, muy, muy lindo. Así que bueno, se dio el gusto, viajó en globo. Y un silencio distinto al de la sala de cine, que sin embargo tantas veces transitaron. ¿Cuántas veces iban al cine por semana con Borges? Y cuando había estrenos íbamos a ver los estrenos uno tras otro, a veces íbamos 2 veces, a veces íbamos 3, dependía, ¿no? Siempre a la tarde, noche, ¿no? Porque yo trabajaba, así que muy temprano no podía, pero bien. ¿Y usted sigue yendo al cine? Sí, todo lo que puedo, por supuesto. Cuéntenos, ¿cuál fue la última película que vio? ¿Cómo? ¿Cuál fue la última película que vio? La última película que vi, El Padre. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, el protagonista. Sí. Extraordinario el trabajo que hace, extraordinario. Esa fue la última. Sí. Buenísimo el trabajo. Pero no será la última que nos convoque en el diálogo entre Borges y el cine, mediado por la gran pantalla y mediado también por la cinefilia de María Kodama, que realmente debo decirles es una absolutamente apasionada y entusiasta espectadora de cine. Sí. Seguramente alguno de ustedes la habrá cruzado en una sala de cine, nosotros también la hemos cruzado muchas veces en salas de cine, y realmente María disfruta tanto del cine como del teatro. Sí. Pues del teatro también ha hecho muy buenos comentarios. Sí, extraordinario. Ha escrito muchísimo usted sobre teatro he visto también. Mucho, sí. El modo de representación es algo que realmente es evidente que es fascinante para usted. Sí, me encanta. Y dentro de ese mundo, simplemente me resta a mí invitarlos a adentrarnos en el espacio de todo lo que podemos ir hablando y mencionando sobre Jorge Luis Borges, el crítico de cine, el guionista, el personaje, el actor, a partir de los encuentros que vamos a tener en el mes de septiembre, gracias a la organización de este centro cultural junto a la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con auspicio de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación, del Museo del Cine y de la Asociación Española de la Prensa, para pensar el cine en Borges y pensar también a Borges en el cine. Les quiero contar que van a participar Luis Ángel Bellava, de quien mencionábamos antes, que realizó en 1969 la primera labor en la pantalla grande para retratar a Jorge Luis Borges, que contó con guión de Adolfo Aristarain. Va a participar también Virna Molina y Ernesto Ardito, que dirigieron Memoria Iluminada a Jorge Luis Borges, donde está también un testimonio de María. Va a participar Juan Carlos de Sanso, que dirigió El amor y el espanto, donde Miguel Ángel Solá personificó a Jorge Luis Borges. Y van a participar también Jörg Thurschmann, que es de la Universidad de Viena, Gonzalo Aguilar,
uno de los autores de 3 libros que yo considero fundamentales para pensar el universo de Borges en el cine: Borges y el cine, de Edgardo Kosarinski; Borges va al cine, coautoría de Gonzalo Aguilar y Emiliano Chelicé; y también Borges visto en el cine, un libro de Estela Cédola que es fabuloso. Matías Hausmann, de la Universidad de Viena; Maximiliano Massa Pérez, del Tecnológico de Monterrey de México; Christian Berg, de la Universidad de Würzburg de Alemania; Jorge Dubati, director del Instituto de Artes del Espectáculo de la UBA; y también, por supuesto, vamos a tener el privilegio de contar con la presencia del Ministro de Cultura de la Nación y director de Los Libros y la Noche, Tristan Bauer, en este curso o en estas charlas que se van a desarrollar en el mes de septiembre. Pero lo importante era pensar a Borges como un personaje de película, pero también pensarlo como un espectador ciego, pero espectador que sin embargo reconstruye el hilo de la trama gracias a la presencia fundamental de María Kodama, a quien le damos unas infinitas gracias con un enorme aplauso. Muchas gracias. Muchísimas gracias.